listos para desarrollar la primera dupla de los debatientes. De acuerdo al sorteo, esta dupla contenderá en la segunda etapa eliminatoria y está integrada por Mónica León Delgado, del PAN, y Dioné Itzel Martínez Fernández, de Morena, a quienes les solicitamos pasar al escenario a tomar sus lugares. Toda vez que esta dupla de participantes les corresponde debatir el tema en formato dicotómico con el tema legalización de la marihuana, en este momento realizaremos el sorteo de las posturas. Postura negativa. Postura afirmativa. El resultado del sorteo de posiciones es el siguiente. Mónica León Delgado ostentará la postura afirmativa, por lo que será la primera en participar en el debate, fijando su intervención en afirmar que es necesario legalizar el uso medicinal y recreativo de la marihuana, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Mientras que Dioné Itzel Martínez Fernández ostentará la postura negativa y tendrá que fijar su participación en negar que es necesario legalizar el uso medicinal y recreativo de la marihuana, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Antes de iniciar este debate, les recordamos a las participantes que deberán respetar los tiempos de cada intervención, así como evitar descalificativos o lenguaje que denigre o ofenda a su oponente, además de que no está permitido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante su participación. Mónica León Delgado, tienes 3 minutos para desarrollar tu discurso de apertura. Honorable audiencia y miembros del jurado, buen día a todos. Hoy me encuentro aquí representando al Partido Acción Nacional para tratar el tema de la legalización de la marihuana. Y mi postura en esta ocasión será a favor de esta medida con un enfoque de salud pública, de seguridad, de justicia y de ingresos fiscales. Los beneficios terapéuticos de la marihuana son innegables, ¿no? Dentro de nuestro país conocemos que la herbolaria es una de las más antiguas formas medicinales, y esta evidencia es respaldada por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que demuestra que la cannabis puede ser una herramienta valiosa en el tratamiento de condiciones médicas como es el cáncer, como el síndrome de Dravet, como el dolor crónico, como el Parkinson. La reducción en el mercado negro y crimen organizado se vería beneficiado en ese sentido, porque al no haber una restricción legal en su comercialización, pues se podría controlar de cierta forma y en ese sentido generar ingresos fiscales para la nación.
Y por último, el control y la calidad de la regulación de este producto, que pues si bien es comercializado ilegalmente en nuestro país, no es algo que vayamos a negar, pues la regulación aseguraría que los productos que los consumidores adquieren sean seguros y estén libres de contaminantes. La regularización de la cannabis es un tema multidimensional que no se trata únicamente de la marihuana en sí, sino de cómo abordamos nuestras cuestiones de salud, de seguridad, de economía. Y como representante del Partido Acción Nacional, creo que pudiera ser una alternativa el presentar esta solución, ¿no?, a una problemática que atañe a todos los estados y a todas las localidades de nuestro país, que pues es el narcotráfico, ¿no?, el narcomenudeo, que se traduce en crimen organizado, que se traduce en muertes de jóvenes por el reclutamiento forzoso, por los asesinatos, por los secuestros. Insto a todos a considerar estos argumentos de manera cuidadosa y equilibrada. Y bueno, es cuanto. Muchas gracias. Ahora es turno de Dioné Itzel Martínez Fernández. Tienes 3 minutos para desahogar tu discurso de apertura. Adelante. Muchas gracias. Jurado calificador, público que nos acompaña en las instalaciones del órgano garante de la democracia aquí en Veracruz, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y medios de comunicación, me permito saludarles hoy y hablarles de la legalización de la marihuana y el por qué no debemos apoyarla. Como jóvenes tenemos la oportunidad como nunca antes de comunicar nuestras ideas, por lo cual me siento sumamente orgullosa. Hoy vengo aquí frente a ustedes a decir que de acuerdo al estudio del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía publicado en el año 2020 en la revista, la marihuana es una droga que no debe ser legalizada, ya que corrompe el espíritu humano a través de actitudes agresivas y antisociales que generan desórdenes patológicos como la paranoia, la pérdida de control emocional y la entrada de drogas más fuertes como la cocaína, la heroína y el cristal. Sin embargo, a pesar de que la marihuana en nuestro país no es la mayor causa de muertes como el alcohol o el tabaco, su distribución sí provoca miles de muertes en el producto del trasiego, producción y consumo, por lo cual sostengo que legalizar esta sustancia provocaría una pérdida de control del Estado y una terrible problemática de salud para la que no estamos listos. La marihuana, pese a tener menor toxicidad y menor potencial de generar dependencia de otras sustancias, y puede ser incluso mayormente socialmente aceptada, se reporta un incremento significativo en su consumo. Eso quiere decir que tenemos mayor dependencia, sobre todo en los hombres. Pese a tener relativamente justa el menor nivel de toxicidad, produce un uso, un abuso y una dependencia. Su uso constante produce efectos de variable magnitud en el sistema nervioso central, generando alteración de la memoria a corto plazo, atención a juicios y planeación de toma de decisiones. Quiero destacar que en la Ciudad de México se abrieron 7 lugares lúdicos en los que se les aprobó el uso para fumar, para el consumo de la marihuana, espacios como a las afueras del Senado, y tuvieron que ser cerrados justamente porque provocaban un problema social. No se tenía un control de ellos y se tuvo que ver en la necesidad del cierre de estos mismos porque provocaban una problemática para todas las personas que transitaban a día. Si la legalizamos, el problema será mayor. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias. Ahora quiero informarles que vamos a desarrollar la primera réplica. El tiempo de esta réplica es de hasta 3 minutos, para lo cual cada participante debe respetar el tiempo. Tiene el turno Mónica León Delgado. Adelante. Compañera, estoy de acuerdo contigo. Tú comentas que la legalización de la marihuana generaría una pérdida de control del Estado, pero yo creo que el Estado ya perdió esta batalla con el crimen organizado. Cuando hablamos de la legalización de la marihuana, dejamos de hablar de consumo de drogas, ya hablamos de narcotráfico.
y no solo de narcotráfico, sino de crimen organizado. El pasado, a inicios de este año, sufrimos un arrebato muy grande y muy doloroso para la juventud veracruzana, para la juventud mexicana, porque en el crimen organizado los jóvenes somos el blanco número 1. Cada año la delincuencia recluta forzosamente de 40 a 60,000 jóvenes para integrarlos a sus filas. Del total de personas desaparecidas, nosotros representamos el 53% en todo el país. Y del total de homicidios, tan solo el año pasado, fuimos el 48%. Es decir, que en este país, donde representamos tan solo el 35% de la población, tenemos la mitad de posibilidades de que nos maten, de que nos secuestren y nos desaparezcan. Esto a raíz del crimen organizado. Así que es cuestión de vida o muerte, ¿no? No hablamos de legalizar o no hablamos de legalizar una sustancia, pero para evitar un mal mayor que ya se vive, que es una pérdida de control del gobierno actual. No podemos dejar en manos de otras personas que elijan, ¿no? O sea, qué hacer con nuestra vida si la inseguridad es un asunto que nos atañe directamente a nosotros. Llevamos 6 años de una política de más abrazos para el crimen y balazos para los jóvenes, y eso es completamente mortal. Vimos lo que pasó en Lagos de Moreno, donde el crimen organizado secuestró a jóvenes y los mató. Los mató y nuestro presidente no hizo más que reírse en su conferencia mañanera. El gobierno actual no tiene ni la más mínima idea de qué hacer con el crimen organizado. No ha hecho absolutamente nada para solucionarlo. Abraza a familiares que lo controlan, se burla de la tragedia de los jóvenes, y la legalización puede ser un gran paso para evitar la muerte de más jóvenes como tú y como yo. Es cuanto. Muchas gracias. Corresponde el turno a Dioneitzel Martínez Fernández. Tienes 3 minutos para desahogar tu primera réplica. Adelante. Muchas gracias. Para venir a hablar de gobiernos y de actual gobierno, yo creo que primero deberíamos de dar una vuelta al pasado y voltear a ver más de 70 años de gobiernos conservadores, donde si hubo una guerra y se gestó una guerra donde mayormente los jóvenes se vieron afectados, fue en esa famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que cobró miles de vidas, de un gobierno de Peña Nieto que jamás volteó a ver a las juventudes. Hoy legalizar la marihuana no es la solución para eso. Para que tengamos un mejor tema en reinserción social y que tengamos mejores juventudes que no se involucren en el crimen organizado, legalizar la marihuana no va a ser una de las opciones. Por eso hoy se invierten en políticas públicas que apoyen a las juventudes, que respalden a las juventudes en temas de educación, en materias de economía, en oportunidades de trabajo. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes no tengan por qué caer en esas garras del narcotráfico. Hoy la marihuana, si nosotros la ponemos al alcance de todos ellos, lo único que lograremos es tener un sistema que no está listo y no está preparado, pero no por el gobierno que tenemos ahora, sino porque venimos de 70 años de gobiernos que apostaron y que hicieron pacto con ellos, que se sentaban a la mesa con ellos y que permitieron que este negocio creciera, que se volviera familiar, que se volviera de amigos. Pero no es de hoy, no es de 5 años. Tenemos que voltear a ver a los gobiernos conservadores. Y quiero comentarte, compañera, que en la Declaratoria General de la Suprema Corte respecto a la prohibición del consumo de la cannabis no tiene efectos en el ámbito penal, ni tampoco se ha puesto como ejemplo a los otros países que han legalizado la marihuana, como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Bolivia, como Brasil, como Chile y como Argentina. Y hoy sus números en la violencia, sus números en el narcotráfico no han tenido ningún efecto a favor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Quiere decir que la legalización de la marihuana no va a combatir un problema de narcotráfico que venimos arrastrando, no va a combatir un problema de violencia que nos heredaron los gobiernos conservadores. Hoy tenemos que pensar en políticas públicas
que sí beneficien a nuestras juventudes, que sí nos respalden como jóvenes y que sí nos den esas oportunidades de salir adelante y de poder abrirnos camino, no a través de esto, no con temas lúdicos, sino con temas de oportunidades de trabajo, donde nosotros destaquemos como juventudes y desarrollemos nuestro mayor talento. Muchas gracias. Gracias. Ahora quiero informarles que en este debate pasamos a la segunda réplica. El tiempo máximo es de 3 minutos. Inicia Mónica León Delgado. Qué curioso que menciones la guerra del crimen organizado y las muertes que que sufrimos como mexicanos durante ese periodo, pero creo que pasamos de alto el hecho de que este sexenio ha sido el más sangriento en este siglo. Si bien la guerra contra el crimen organizado fue algo que nos marcó a todos, yo como joven lo viví de pequeña, lo que vivimos ahorita no tiene precedentes. La violencia que hay en Michoacán, Sinaloa, Sonora, en nuestro mismo estado, está de terror. Y al contrario con lo que tú dices, sí hay lugares, países, en donde la legalización de esta sustancia trajo grandes beneficios al país. Y uno de ellos, claro que sí, fue la reducción de la violencia y de los delitos relacionados en las drogas, como lo fue en Estados Unidos, como lo fue en Canadá, de acuerdo a The Economic Journal High on Crime. De mismo modo, la legalización de la marihuana en países norteamericanos vecinos a nosotros ha tenido un impacto significativo en la reducción del mercado negro y en la desarticulación de actividades criminales relacionadas con la producción y la distribución de la marihuana. Es un hecho que la única forma para detener el reclutamiento forzado del crimen organizado es atacar a estas células. No podemos estar metiendo a la cárcel a quien comercia en el menudeo, porque entonces van a seguir reclutando más. Si le quitamos esta fuerza al crimen organizado, desmantelamos esta gran red que tanto ataca la vida de los jóvenes en nuestro país. Y como les comentaba, esta misma iniciativa generaría ingresos fiscales para nuestro país, que también son muy necesarios para inversión en industria, en programas de salud, en educación, en prevención. En Canadá, durante el primer año, se estimó la generación de 7.17 millones de dólares en ingresos fiscales por la legalización de este rubro. Es necesario abrir el panorama, abrir la conversación sobre qué beneficios pudiera tener, y la seguridad es el tema principal de por qué se debe poner este tema sobre la mesa. Muchas gracias. Ahora es turno de Dioné Itzel Martínez Fernández. Tienes 3 minutos para desahogar tu segunda réplica. Adelante. Muchas gracias. Pues yo los invito a que no podemos normalizar el uso de las drogas, porque es un problema. El problema que tenemos hoy es social, es de consumo y no lo podemos normalizar. Normalizarlo en países como Estados Unidos ha dado pie a que hoy tengan crisis de salud sanitarias como el uso del fentanilo. Empezaron con la marihuana y ahora no lo pueden detener. Quiero comentar que el uso constante de la cannabis produce efectos de variable magnitud en el sistema nervioso, y hoy queremos que México sea conocido por otras cosas. Hoy queremos tener un turismo, hoy queremos tener grandes oportunidades, hoy queremos que nos conozcan porque hemos crecido en materia de bienestar social, pero no por un turismo de drogas. Quiero mencionar que el consumo de la cannabis se ha asociado de manera significativa al riesgo de accidentes automovilísticos. A su vez también produce problemas cardíacos, psicológicos, respiratorios, y es una dependencia cognitiva. Tenemos incremento en el consumo de jóvenes y hoy no les vamos a facilitar el acceso. Yo creo que no es necesario. Debemos de mirar a unas políticas públicas que nos generen más y mejores
proyectos para nosotros en las juventudes. Tenemos que voltear a ver que el problema de narcotráfico no se va a arreglar legalizando la marihuana, no lo vamos a solucionar, pero hoy hay un combate contra ellos y como te lo mencioné hace rato, hoy no se pacta con ellos. Nuevamente, como te mencioné, a pesar de que hay países que han legalizado la cannabis, no hay ningún informe que mencione que esto ha reducido el tema de violencia ni el narcotráfico. Hoy nos debemos de preocupar más por llevar más y mejores oportunidades a nuestros niños en las escuelas, por tener más y mejores oportunidades de trabajo y así alejar a todos del crimen organizado, porque legalizar la marihuana probablemente solamente le abra la puerta al narco. Gracias. Muchas gracias. Quiero informarles que ahora pasaremos a la etapa de conclusiones, para lo cual cada participante contará con un máximo de 3 minutos para desarrollar sus ideas. Iniciamos con Mónica León Delgado. Adelante. Compañera, hablas de no normalizar el uso de las drogas. El uso de las drogas ya está normalizado. Vivimos en esa sociedad. No hay que negar la realidad. Y tú dices que cuando hablamos de marihuana hablamos también de fentanilo. Estamos hablando exclusivamente de la legalización de la marihuana. Y en cuanto al fentanilo, pues vemos, ¿no?, que es el negocio de quien nuestro presidente abraza, ¿no? No hablamos de pactar con el crimen organizado, hablamos de regularlo, de que esté en nuestra cancha y no en la de ellos. Nadie habla de turismo de drogas, hablamos de regulación de lo que ya se consume. En México, el 21% de los mexicanos consumen marihuana para tratar sus problemas médicos, cáncer, Parkinson, síndrome de Debrett. Y si bien es un tema muy polémico, porque hasta a mí yo lo veo como un tema polémico, sí considero que ya no podemos seguir esta misma política que no ha dado resultados, que este gobierno no ha sabido manejar, ya se salió de sus manos. Y por ello quiero resumir toda esta intervención en los puntos fundamentales de por qué se debe considerar y se debe poner sobre la mesa la discusión de cómo regular y cómo legalizar el uso recreativo y medicinal de la marihuana. En primera instancia, la salud pública. Esta es una sustancia que puede ayudar enormemente a personas de la tercera edad, a personas que sufren padecimientos crónico-degenerativos y personas que ya la consumen. Hay que dárselas de una forma en la que sea seguro para ellos, que sepan que el producto es algo que no les va a hacer ningún daño y que se puedan atacar directamente temas de salud mental, adicción y prevención para deterioro de las personas. El riesgo y abuso de adicción en este sentido no se vería porque estaría regulado. Entonces, como tema principal sería salud pública y disminución de la violencia. Ya lo vimos, la violencia existe por el crimen organizado y por la falta de este gobierno de atenderla directamente y frontalmente. Ya no podemos tener ni un solo año más de abrazos al narco y de balazos a los jóvenes. No se puede. Y está en nosotros tomar esa decisión. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora es turno de Dioné Itzel Martínez Fernández. Tienes 3 minutos para desarrollar tus conclusiones. Adelante. Me da mucho gusto que al final respaldaras la postura de una servidora. Pues me gustaría cerrar que México y la inseguridad social en la que vivimos, resultado de una lucha del crimen organizado que venimos arrastrando y que este gobierno heredó, ha generado un entorno al narcotráfico en el que ahorita no puede haber pactos ni treguas. Esto quiere decir que efectivamente no podemos darles cabida a iniciar con la legalización de uno de sus mercados más fuertes aquí en nuestro país. La aprobación y el consumo de la marihuana en México con fines recreativos
aún está en revisión, ya que por parte de esos estudios revelan que estos podrían bajar la tasa de violencia, pero sin embargo en otros países revelan todo lo contrario. Por otra parte, yo creo que lo más importante y lo que tenemos que tener aquí en consideración es que esto nos podría presentar el incremento a los grupos de crimen organizado al no tener un mercado controlado, resultado justamente de eso, de los pactos que venimos arrastrando. Todos estos años podría desencadenar una ola de crímenes para buscar la manera de seguir incrementando su dinero y poder mediante estos crímenes seguir el tema de secuestros, extorsiones, etc. Hoy lo más importante y el debate no es legalizar una droga o no, sino que nos debemos de enfocar a generar oportunidades para nuestros jóvenes y para toda la sociedad en general. Hoy así se trabaja en nuestro país con políticas públicas que nos benefician a todos, a los más grandes, a los más jóvenes, con oportunidades de trabajo que nos alejan justamente de este mundo. Por esos motivos, estoy convencida que la legalización de la marihuana sería un grave error para favorecer el incremento del consumo de drogas, la cual sería perjudicial para la sociedad y el Estado mexicano. Voltear a ver a los jóvenes y apoyarlos no es legalizar la marihuana. Hoy debemos brindarles más y mejores oportunidades. Seamos la voz de todos ellos que no buscan solamente legalizar la marihuana, sino que también buscan mejores oportunidades para nosotros. Muchas gracias, es cuanto. Gracias. Les informo que ha concluido el primer debate de la segunda etapa del primer concurso juvenil partidista de debate político. Agradecemos a las participantes y les solicitamos pasen al auditorio a tomar sus lugares. Muchas gracias.